este 11 del Barcelona de nuevo 3 hombres atrás, no había mucha gente que lo tuviera demasiado claro, había muchas quinielas. Repite el sistema del día de hoy. Sí, lo que pasa que fíjate, que Guardiola eso sí que lo tiene muy claro, que con 3 tíos atrás se tiene en cuenta que refuerzan mucho la parcela defensiva del centro del campo, eso le dio buen juego, sobre todo en la primera jornada contra el Villarreal, así que espera repetirlo. Bueno, muy cerquita de la frontal del área, se para Xavi, busca la diagonal para Dani Alves. Alves quiere colgar la pelota, la suelta fuera, tocó de cabeza el centro del campo de Osasuna y vuelta a empezar para Mascherano, capitán Carles Puyol. Ahí vemos cómo se ofrece ya Busquets. El balón para Xavi. Tocando el Barcelona, cambiando juego para Messi, control con el pecho de Leo. Ahí está Messi, se va hacia la frontal. Apertura para Alves, balón atrás para Messi. Le va a pegar Messi, acabó perdiendo, pero vuelve a recuperar el Barça ya, intentando meter dentro de su campo a Osasuna. Villa se quiere meter en el área, metiendo el brazo. Huelga Busquets, buena apertura. Desde la izquierda de Busi para Alves y Alves para Messi, que acaba metiendo la pelota dentro de la portería, camino ya del 5 de la primera mitad. No encontraba el momento cuando Raikala ya había hecho cerrarse demasiado hacia el lado opuesto del balón. Ya había hecho 2 de estas, muy cerrado con respecto a donde estaba el balón y sin prestar mucha atención al que dejaba por fuera, que siempre era Alves. Alves ha intentado por dentro, pero no ha podido ser, y ahora llega la siguiente. Bueno, y lo que son las cosas, sobre todo me quedo con la cara al lado de lo que decía ahora mismo Juanma, de Andrés Fernández, el portero de Osasuna, con un mosqueo increíble, pidiendo más intensidad a la defensa, y bueno, a mí me cuesta la reacción en el banquillo del Barça, alegría y sobre todo tranquilidad en la cara de Pep Guardiola. Marcado Messi en el 5 y medio, saltando y metiendo el pie para poder llegar a ese balón que le colgaba desde la derecha a Dani Alves. Perfectamente Busquets abriendo el campo para Alves. Cuando le vienen a apretar en esa dirección ha visto a sus compañeros. Mascherano está intentando espiarlo hacia atrás, Puyol espiando hacia atrás, Javier espiando hacia atrás, y atraen a 3 rivales por encima de ellos. No pueden pretender encontrar a uno de esos, aunque parezca que están libres. No lo están realmente, porque el opositor se está moviendo hacia ellos. Es a la espalda, porque ahí sí que no puede ser más. Porque el Osasuna está con 3 por detrás, con Damián, con Raúl y con Lamar. A espaldas, eso es, ahí sí, a espaldas de esos 3, sí, porque o va a estar Sergio Busquets, o va a estar Xavi, o va a estar Thiago, y no te digo nada, si viene Sergio, va a estar libres. Apretando el Barcelona por la banda izquierda, 6 y medio de la primera. Villa le va a pegar, Villa, el balón rechazado por el joven Andrés Fernández, disparo de Villa, primera ocasión del Barcelona. Gol, pero también antes no había disparado el equipo de Josep Guardiola. Este es el primer saque de esquina que hace efectivo el Barça por la izquierda, la pelota para Thiago tocando para Busquets, vuelta a empezar para el Barça. Ahí está Busquets abriendo de nuevo para Alves, la pelota para Messi en la media luna, le va a pegar Messi, el rechazo de nuevo de Andrés Fernández. Tenía Villa fenomenal para ponérsela por delante. Fue todo lo que había juntado y ahí había también es verdad que tenía para pegarle él, pero mira, el tema está es que ni a Rubén ni a Roberto. Bueno, ahora como está Messi ahí, pero normal no tienen oposición, no tienen opositor. Si se quedan ahí metidos en mitad de campo el Barça son deberían hasta de 2 y depende qué movimientos hagan a espaldas hasta de casi 3 jugadores. Entonces eso va a generar muchos problemas y imagino que una posesión del Barça que encima tiene criterios para hacer. Ahí es donde lo pueden buscar. No sé para qué intentan y no buscar una línea más, si es evidente. Ha recuperado la pelota Messi.
Messi se la acaba llevando finalmente Rubén González. Apertura hacia la derecha, el árbitro acaba pitando una falta. Un poquito el balón Osasuna en este arranque de partido, 8 minutos ya de la primera mitad. La Liga BBVA se juega a seguir y se disfruta en Gol Televisión. La mía va sobre Vidal, Nino sobre Puyol y Ramá va sobre Mascherano. Entonces, a la espalda de esos, a la espalda de Sergio, Thiago, Xavi, con alguno de esos tres los tienes libres.
es que ni en sus mejores sueños podía pensar haber conectado también en este equipo y meter goles como está metiendo. No, pues será a ver si conectan otros con él, no él con los otros, porque él siempre ha estado ahí. Además, yo creo que hay jugadores que en los últimos años del Barcelona que no manejan estos criterios ni los van a manejar nunca como los maneja él. De hecho, hay alguno que como no se ha construido culturalmente en este equipo y en el juego de posición, en cuanto que por allá afuera para cuando vuelven, pues no parece lo mismo, ¿no? Va a sacar de banda Erika Vidal, 20 minutos de la primera mitad. La Liga BBVA en Gol Televisión, Barça 2, Osasuna 0. Gana el Barça porque así lo quiso Messi en el 5. Hay falta en el centro del campo. Recuerden que el miércoles 28 de septiembre a las 9 menos cuarto, Champions League en Gol Televisión. Bate Borisov, Barcelona en exclusiva en Gol Televisión. El miércoles 28 a las 9 menos cuarto, Borisov, Barcelona. Y el martes, el día antes, también a las 20:45, Nápoles, Villarreal, la Champions, aquí en Gol Televisión. Y el Barça subiendo la pelota con tranquilidad, la presión de Roland Lamá, de momento ninguna ocasión por Mendilibar. Juega Xavi apoyándose en Messi en el centro del campo, como siempre con absoluta libertad Leo Messi, cambio de juego de Xavi, apertura para Alves, recibe Alves, la paró prácticamente con la rodilla, pisa área, se apoya en Cés, se la ha dado bien, Roversio, se lleva la pelota finalmente. El brasileño no viene Thiago para Alves, la pisa Alves, sale rebotada esa pelota, será saque de banda. Cada vez que hay relaciones dentro, como Xavi, Messi, César, que vienen a contar, hay un exceso de ir hacia dentro de Raitada en la ayuda. Y Alves está quedando totalmente libre en todo. Ya desde el minuto 1 está pasando eso. Extraño hoy Juanma Alves en esa posición de extremo, el hecho de decir, bueno, yo no tengo por qué bajar, ¿no? Eso, todo el mundo tiene que bajar, pero hoy no tengo tanta responsabilidad. No, pero bueno, además, ¿cuántas circunstancias, jugando como juega el Barcelona, se dan para que los adelantados tengan que bajar por partido y en qué condiciones? Si los demás están tan sometidos que encuentren momentos para hacer sufrir al Barça hacia atrás. No le ha hecho sufrir al Barça hacia atrás después de este tiempo nadie. Sí, pero que le hagan vivir cerca de su portería, yo creo que más de 30 segundos no le ha hecho vivir nadie. Ellos sí que te someten a su portería. El árbitro dice que continúe el juego, 22 minutos ya para 23 de esta primera mitad. Por eso el Barça puede perder algún partido, pero lo que es difícil es ganar. Juega Villa, se va hacia la frontal del área. Al Barça no le gana, puede perder, puede perder, cualquiera que esté jugando puede perder, pero ganar es muy difícil. Cés, tocando para Messi, retrasando para Thiago. El balón para Erika Vidal. A Vidal para Xavi, el Barça ya en ataque estático, encerrando prácticamente en su campo, en su área, al equipo de José Luis Mendilibar. 23 de la primera mitad. Tiene todos metidos. Si fuera balonmano, tirando de un lado hacia otro, pero espera encontrar gol. Pero bueno, lo que no contamos en el guión es que Alves acelere algo que no requería la situación. Y pues tener el balón siempre que quieras. Esa es una de los hechos que demuestra que en este deporte, nosotros, donde los demás transitan, nosotros. Porque en baloncesto tienes los 24 segundos que tienes que acabar. Y en balonmano hay una actitud, que es el pasivo. Y por eso los espacios interiores son de tránsito. Sin embargo, nosotros, donde ellos transitan, nosotros casi vivimos. Erika Vidal, 24 ya de la primera mitad. También está fuera del banquillo Mendilibar, Rodrigo. Sí, durante todo el partido. Pues Luis Mendilibar es un hombre muy activo, además muy inquieto, que no puede estar sentado mucho durante los partidos. Y ya te digo, desde el inicio del encuentro, no tanto Pep Guardiola como muy activo en las dos áreas técnicas, tanto de Osasuna como del Fútbol Club Barcelona. Con el desarrollo, al lateralizar e intervenir mucho Thiago y Xavi, se está empezando a quedar Sergio Busquets ya libre, porque la pelota va muchas veces a Thiago y muchas veces a Xavi, se tiene que desplazar lateralmente de Sergio, y como el evento se empieza a quedar libre,
Y encima este que tiene mucho criterio para encontrar compañeros libres. Buena Messi, buena diagonal buscando a Sergio. Está golpeando la pelota. Se tiene Messi. Messi se mete en el área. Balón y otra oportunidad para Villa. Tenía 3 oportunidades en esta jugada. Tenía para hacer de todo. Buena diagonal de nuevo para Thiago. Para la pelota Thiago, que en principio iba para Alves. Muchísima superioridad en esas jugadas de ataque de Barcelona. Pase espectacular al interior del área. Juega Busquets. Vean la posesión favorable al equipo azulgrana, 85%. Cerquita de la media hora esta primera mitad. Marcó Messi en el 5, lo hizo Cesc en el 13. Juega de nuevo Leo David. Jugaban hasta 5 jugadores de Osasuna. Fíjate todo el tiempo que se ha tomado hasta encontrar un jugador libre. Porque Thiago se le ha aproximado. Si era Thiago libre. Ojo al centro, acaba cortando Roversio, será saque de esquina. Era el Thiago libre que tenía que encontrar, que se estrellara. Hay gente que cree que el concepto de apoyar. Creen que apoyar es aproximarse siempre. No. A veces apoyar es alejarse. Y eso hace, si la línea de pase está libre, aléjate que encima el rival tiene que correr el doble. Juega Messi. Es una única llegada, la de Damián, el arranque de partido y poca cosa más. Ante este Barcelona dominador, el remate al palo, había levantado el banderín del asistente. Vamos a ver de nuevo la jugada. Claro, fuera de juego de Erika Vidal y aún así había enviado el balón al larguero. El remate sí, pero sí está metido en competición. Ahí está Leo Messi. Qué buena Messi no se había jugado, sí, con ventaja, ¿eh? A poner la pelota en juego Andrés Fernández. El Barça jugando, insistimos, con 3 hombres atrás. Con Puyol, Vidal y Mascherano. Con un medio centro defensivo, Busquets con 2 volantes, Xavi y Thiago. Con 2 hombres por dentro, Messi, Villa y Dani Alves. Con el famoso trapecio de Cruyff. Ahora ya no va tanto a buscar lo que quería. A ver si van a buscar ahí quién tiene hombres a la espalda. Ahora viene Thiago. Thiago libre. Ha habido falta, no, parecía que le iba a quitar el colegiado, el balón queda suelto en la frontal, acaba atrapando Valdés. Esa acción es la típica en la que siempre se le pita falta a favor a Busquets, porque sabe proteger la pelota con el cuerpo. Muñiz Fernández. Qué bien se toma tiempo Xavi para decirle a Vidal, el juez un poquito más arriba que te la voy a dar libre. Balón buscando a Villa, acaba cortando la pelota Rubén González. Juega Roversio, la está reclamando Aitala, el finlandés, el Zapatero al final prácticamente Lolo, Puñal, no están tocando el balón en el centro del campo de Osasuna. Que pedirle a Osasuna que jugarse de que te somete contra el Barça no juegas. ¿Qué es? ¿Cuánto puedes? Es que te somete tanto que Qué buena mano de Andrés Fernández. Buenísima mano. Las cosas son difíciles. No, Bueno, es que así. Sí, pero bueno, ahí pones no, quedarse de pie. Claro. Quedarse de pie, no venderse, no regalarse. Porque es verdad que han elegido el ángulo largo. Alves lo vuelve a intentar en Barcelona con pausa, sin prisa, con mucha tranquilidad. El Barcelona dominando este partido, superando el 80% de posesión. Tocando para Vidal, de nuevo para quiere meterle el pie, Rubén González. Ahí está Damián, quería robar, pero sin robar, acaba perdiendo su posición en el centro del campo. Juega Puy, Mascherano ocupando esa defensa de 3. Ahí está Xavi, se cruzaba Villa, acaba sacando la pelota Osasuna. Viene Puyol, tocó a Molino, vuelve a robar el Barça. Y vuelta a empezar. Atrás para Héctor Valdés. Para salir. Juega Vidal tocando la pelota de Barcelona. Casi 30 minutos ya de esta primera. Por delante a Vidal, míralo. Si lo ve a Fábregas, también tiene por delante, ya está. Ya se ve. Juega Cesc. Con mucha libertad también en el centro del campo. Xavi, otra diagonal, probando una y otra vez el Barcelona. Con esas diagonales a Alves. La pelota la sacó el palo
Otra ocasión clara del Barcelona, Messi a la madera. Y de nuevo, tras una apertura, Dani Alves. Primero, para que tengan que venir desde fuera a hacer ayudas, lo que pasa es que este chico viene antes de tiempo y libera muy claramente. Qué bien puesta y qué bien rematado. Es lo que te iba a decir, ¿cómo las está poniendo Alves, no? Madre mía, ¿Cómo las está poniendo Alves? con qué ventajas. En el 29 Messi envió un balón al palo. Va a poner la pelota en juego Osasuna. Apertura hacia la banda derecha. Seguro Rodrigo que Guardiola es muy exigente. Debe estar acordándose de lo que pasó en la 90. El Barça ganaba, dominaba y al final acabó empatando. Lo digo por lo de las ocasiones no aprovechadas. Lo tiene muy presente el míster del Fútbol Club Barcelona, que ya te digo, la premisa es no confiarse en absoluto, ni delanteros, centrocampistas ni defensas. Y ahora fíjate que se dio al Barcelona de una entrada muy fuerte de la MA y parece que se recupera sin problema. Todo la puso Alves. La dirección opuesta de lo que ha sido la entrega, la meterse a espaldas del próximo, pero al mismo tiempo alejado de Rubén. O sea, por detrás de Roberto, pero al mismo tiempo lejos de Rubén, para que no pudiera intervenir sobre él. Qué maravilla. O sea, jugando bien sin balón. Trata de hacer acciones cuya intención es el gol, es el mejor. Balón para Erika Vidal, minuto 31 de esta primera mitad. Messi y Cesc y Messi, los dos goleadores del partido. Osasuna de medio campo, ante esta superioridad en la medular del equipo de Guardiola. Vidal va a encarar a Marvin Brandt, se mete en el área Vidal. Salió a cortar Rubén González y será saque de esquina. No se le puede decir. ¿Qué haces? Eso lo ayudaron. Ese dos. Pero bueno, yo creo que si hubiese dos también lo cumplí. Pero cuánto había sido peor la cosa. Balón en la frontal de área, Cesc Fábregas. Cesc intenta robar Messi para Cesc, se abre Xavi para recibir, prefiere buscar dentro el balón brazo. Cesc acaba robando, pero lo hace cometiendo falta. Es limpia. Eso me parecía. Se la lleva limpia ese Fábregas, se equivocó Luis Fernández, el árbitro principal del partido. Ahí está el colegiado de esta cuarta jornada del campo. Barça 2, Osasuna 0. A su tercer gol ambos en esta Liga BBVA. Le vemos a José Luis Mendilibar en el banquillo de Osasuna, un banquillo en el que está Ricardo, Bolaño, Quique Sola, Calleja, Lorenzo Ibrahim Maritimo. En el banquillo del Barça, Pinto, Keita, Pedro y Fontás. Juega el Barça arriba. Se lleva la pelota Xavi. Alves ya ha hecho uno de todo lo que tiene que ser por posición. Aproximarse, tenía Xavi con ventaja, él no estaba abierto fijando rivales. Pero comentamos de lo de Cesc, el tiempo que lleva Cesc fuera no se hubiese ido nunca. Y algunos que al estar dentro, como no han crecido con el juego de posición, sin embargo pueden hacer ese tipo de cosas porque están en casa. Ahí está Vidal, balón dentro del área para Villa, el recorte, Villa. De todas las maneras, ahora con la jugada de Villa, con recorte incluido y con el disparo suavecito para batir de nuevo a Andrés Fernández en el minuto 33. La puso en el Barcelona de segunda línea, el maravilloso de Villa. Vean cómo la pone Erika Vidal, cómo espera de espalda la portería y prácticamente sin ángulo con la zurda acaba resolviendo Villa para el 3-0 del Barça. Fíjate qué situación que Roberto estaba anulando el Orsayers, estando más alejado que Rubén, que es el que en todo caso podría tener intervención. Jugadores que gravitan alrededor tuyo y ninguno realmente se fija. ¿Qué es lo que genera todo esto?
todos gravitando, pero nadie fijo. Ahora que hablo yo con esa capacidad y esa calidad y con esos criterios de juego de posición tan bien incorporados que... Segundo gol, por cierto, Juanma Lluís de David Villa en esta semana, marcó el otro día en el partido de Champions contra el Milán, subió para afectar al equipo de Guardiola y ahora, pues eso, para rubricar esta ventaja inicial, así que primer de David Villa, segundo de la semana. 10 minutos para el final de la primera mitad. Está dando la impresión, la sensación que el Barça, bueno, con 85% de posesión o más incluso ya, marca casi cuando quiere, ¿no? Está parado, va tocando y va buscando la jugadita. Cuando no abre campo Alves, lo intenta Vidal, pero casi todos balones interiores para hacer daño. Carolina María para el guaje precisamente. Sí, para David Villa, el autor del último gol del tercero del Fútbol Club Barcelona, que ahora habla precisamente con César Militano contra Asturiano y bueno, el guaje por mucho de protesto se ha quedado con esa tarjeta amarilla, la primera amonestación del partido. Una entrada clara, entrando con el pie por delante, haciendo daño y lo vio claramente el colegiado. El Barça, por ejemplo, que ha cometido 7 faltas. No deja de ser una estadística curiosa. Esté ganando 3-0, pero haya cometido más faltas que Osasuna, que intenta meter un balón en el área. Ahí está Thiago, el Barça que quiere salir a la contra, se lleva la pelota a Xavi. Miran cuántos jugadores del Barça ya para intentar este contragolpe. Cesc Fábregas se para Cesc. Acaba sacando la pelota Miguel González, saque de banda para el Barça, estamos en el 36 de la primera mitad, en Gol Televisión, Barça 3, Osasuna 0. Esas son las pelotas buenas donde puede barrer el lateral de lo contrario, que ahora que lo ha hecho perfecto Gaitán. Ahora ha barrido las de su central, porque si no, ahora esas sí son buenas para compensar. Juega Messi para Thiago. Ahí está parado de nuevo Leo Messi, no tiene ninguna prisa. Tocando la pelota para Busquets. Empieza a quedar libre, sí, empieza a quedar libre por el peso del juego. Juega Xavi, se para Xavi. En la zona de pivotes vuelve a abrir para Alves. Ahí tiene siempre muy cerquita de la Yuca Raitada. Una los quiere sacar fuerita por lo menos. Así es como pueden conseguir igual que los centrales. Bueno, ahora sí tienen 2 palos con los centrales. Los que quedan libres son los mediocentros. Ahora pueden apretar un poco más arriba. Ahí está el límite del fuera de juego Villa, pasando por esa segunda línea, buscando el paso para Xavi. El Barça tocando y tocando la pelota sin ningún tipo de prisa en este 37 de la primera. Barça que tendrá la oportunidad de volver a ver en la Champions el 28 de septiembre a las 9:15 en exclusiva en Gol Televisión. Club Barcelona, recuerden, el día 28 de septiembre a partir de las 20:45, segunda jornada de la Liga de Campeones, Juan de Borisov, Fútbol Club Barcelona, solo y en exclusiva en Gol Televisión. Alves. Es de las pocas circunstancias en las que Raitada se ha podido encontrar al mismo tiempo con Alves y el balón. Porque como siempre le ha tocado mucho movimiento con él, tener que salir fuera siempre iba. Ya o vas tarde o vas descompensado, ¿no? Messi arrancando desde atrás, apertura para Alves, al fuera del juego. Y mira, ahora al haber tirado Osasuna un poquito más arribita, está acordando situaciones un poquito para sí mismo, ¿no? Pues lo está por poquito, pero sí estaba en fuera de juego. Dani Alves acertó el asistente y por lo tanto Muñiz Fernández, segundo fuera de juego en el que incluye el Fútbol Club Barcelona. No hay ningún movimiento en ningún partido. No, de momento no, es algo de los entrenadores. Ahora mismo coincide tanto Pep Guardiola como José Luis Mendilibar de pie, pero es todo muy tranquilo. Va a sacar de banda de nuevo Barcelona, 38 para 39. Messi en el 5, Cesc en el 13 y Villa en el 34. Su segundo gol en muy poquitos días, primero de la liga, eso sí. Salía a espalda, como viene por él, buscará lejos. Balón largo, se va solo Villa, va a poder encargar Villa y está. Villa no logró batir a Andrés, pero el rechazo del joven guardameta dio
González, que acabó metiéndose la pelota en propia portería, marca el cuarto del Barcelona, camino ya del 40 de la primera mitad. Lo que te decía, buscas un alejado libre y si lo que no esperaba era encontrarme con esa circunstancia de que lo pudiera buscar en profundidad, porque el lateral derecho de Osasuna ha ido tan arriba que ha dejado mano a mano con el central más próximo, con Rubén. La verdad es que tenía un pase a Alves, tenía pase a Alves, a ver si la puedo encontrar. Las cámaras seguían a Rubén, pero controversia. Al final el jugador que sin querer, lógicamente, se acaba metiendo el gol en propia portería. Es un gol de muy mala fortuna, por supuesto, porque él mitad se acaba llevando la pelota del Barça. Eso sí, iba solo Alves, ha recuperado el Barça de nuevo, 4-0. Cesc Fábregas se para la pelota dentro. Ahí está. ¡Sí! Se paró el Barça en el área como se suele hacer en el fútbol. Barcelona en el área grande como se suele hacer en el fútbol sala y acaba metiendo el Barça el quinto, lo hace Leo Messi. Ha sido maravilloso lo que ha hecho Cesc. Este se va a tomar un café, pero es que ardiendo el café, dentro del área. Giro y dejar de cara para la siguiente. Ahora también te encuentras ya una... Es que para Osasuna esto es difícil de encontrarse con esta respuesta, ¿no? Sí, más que Osasuna, lo que decían los jugadores antes del partido es que tiraban un poco por el clima que había de dudas en el entorno del Barça durante esta última semana tras los y aquí en casa contra el Milán, que decían que el problema que va a venir el Barça a empezar a jugar como siempre, le van a empezar a marcar o a entrar pues, pelotas que en las últimas 2 jornadas no habían entrado y que puede ser esto una auténtica tragedia, pues, parece que estamos viendo. Cada vez que ha ido arriba con 3 le ha generado problemas para encontrar donde vives a su espalda, hasta ahora, porque se han descolgado bien Raúl, se ha descolgado bien Nino, y unas veces era la mal que iba, otras veces era la mía. Fueran fáciles para salir a la educación de 3 y porteros, pero es que estos son tan buenos que te van haciendo encima. Si se encuentran que no están necesitando, la verdad es que de muchas ocasiones para conseguir 5 goles, pues amigo, ¿qué haces? Juega para Messi tocando hacia la media luna. Pues tienes mucha razón, Rafa, porque al final prácticamente lo que tenemos anotado en nuestro papelito son los goles. El palo, de Leo, la de Avidal, que al final era Finalmente 8 y el mano a mano de Cesc. 8 llegadas, 5 goles. 8 llegadas, 5 goles del Barcelona. En este minuto 43. Y ahora la pregunta, Juan Manillo, es ¿y ahora qué? Ahora a seguir jugando porque la dignidad en todo caso uno la puede perder cuando no afronta las cosas o cuando no hace lo posible por evitar que sean. Es que Osasuna no es recriminable absolutamente nada de lo que ha intentado hacer. Es más, que encima lo sería buscar arriba momentos donde en ese 3-3 de atrás, ojo, no encontraban tan fácil. Han hecho a Diego a Víctor Valdés echar la pelota afuera, o sea que, amigo, estos si me aciertan y que 5-0 le gana el Barcelona a Osasuna, se mantiene el 85% de posesión. esa posesión ya no la recuerdo, con 85. Bueno, y el Barça ya ha igualado el 5-0 de la primera jornada en casa ante el Villarreal, pero solo estamos al final de la mitad. Ahí está Thiago. Estos 3 hombres, esos que han sido de buena posición, salen con Cesc como con nadie, a espaldas de contrarios y buscar al tercer hombre para dejar de cara. Mira, ¿ves? Todas salen con él. ¿Has visto? Otro tiene un justo. Ahí está tocando la pelota Messi. Escorado en esa banda derecha, último minuto ya del partido. 5-0. La ha dejado libre. Ellos estaban buscando a Sergio y van a tirar a Vidal. Cesc, uno de Villa y uno de Conversión propia. Con un balón a la cadera. Ahora
perdido el Guapo, por esa banda izquierda. Será saque de banda favorable a Osasuna. Recuerden que el próximo día 28 podrán ver el Bate Borisov Barcelona solo y en exclusiva aquí en Gol Televisión. Partido de Liga de Campeones. Bate Borisov Barça. Miércoles 28 de septiembre a partir de las 9 menos cuarto. Solo en Gol Televisión. La Liga de Campeones Bate Borisov Barça. Y antes Sigue buscando arriba, Osasuna, sí. Para valorarlo. El martes decíamos, día 27, Nápoles-Villarreal, se acaba la primera mitad, no hay tiempo para más. Se acaba el primer tiempo, aluvión de juego de ataque de Osasuna de momento, Barça 5, Club Atlético Osasuna 0. Ya vemos a Xavi abandonando el terreno de juego en una primera parte contundente del conjunto azulgrana. Decíamos, no llegadas, el Barça ha llegado mucho más, pero 8 ocasiones, 5 goles. Porcentaje anotador elevadísimo de acierto de este Barça. Pues vamos a cerrar esta retransmisión en la primera mitad, recordando los goles del Barcelona al más puro estilo Cruyff en aquel partido del año 74, si no recuerdo mal, ante el Granada, levantando el pie en gol Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Hola, Miguel Reina, ¿no? Este es el segundo, efectivamente. El segundo de Barcelona en el minuto 12. Cesc Fábregas, 2-0. Cuando Amarillo jugaba en el Barcelona, Amarillo, también metió un gol así. Este es el tercero, el bonito de Villa, jugada muy típica del hacia el portero y luego con poco ángulo tiene tiempo de enviar la pelota al fondo de la red. El cuarto es esa alternativa que hablaba Juan Malío. Te vienen a apretar, no tienes el pase fácil, envío largo a la carrera. Y el gol se lo marca Robert en propia portería, pero ahora tiene toda la virtud del mundo del paso de Avidal y de la acción de Villa. Es una de las razones en los presidentes que se han muy Y este es el último gol en la primera mitad, el que marca Leo Messi. 5-0 de Barcelona al Osasuna en esta primera parte. Y regresamos de inmediato. Bueno, pero no sé, será igual, vale. Cuando si tocan dos bolas suaves y se quedan pegadas, no se paran, como aquí. Bienvenidos a la mejor liga del mundo. Baños no. La Liga BBVA. La banca aquí empieza una banda y parece la bola y allí. BBVA. Les están ofreciendo este partido.